Hola, buenos días. Esta es una práctica para el curso sobre cómo hacer el cierre del ejercicio para las personas morales para el ejercicio 2020. Nuestro ejercicio es interno, pero nos puede también servir para compartir alguna información con los clientes. En primer lugar, lo que vamos a aprender hoy son algunas consideraciones para el cierre del ejercicio fiscal, para la presentación de la declaración anual del ejercicio fiscal 2020 y lo voy a exponer en coordinación con la licenciada Carla Jessica Salazar Cuervo y su servidor José Raúl Dávila Rivera. En primer lugar, lo que queremos explicar es que comprendamos que qué pretendemos en este curso. Primero, lo vamos a dirigir en especial a los contadores, a los auxiliares contables, a los abogados, a los representantes de las empresas o a cualquier empresario para que comprenda y optimice los recursos para el cierre del ejercicio fiscal. Normalmente hay una conducta que desarrollan los contadores y desarrollan los empresarios que no saben qué estamos haciendo para cerrar correctamente nuestro ejercicio fiscal, y cuando llega el momento de presentar la declaración del ejercicio nos damos cuenta de que tenemos unas grandes cantidades de impuestos que pagar porque nuestro contador o el abogado o el propio empresario no le compartieron al contador, ni al abogado, ni él mismo información suficiente para el cierre del ejercicio. En realidad lo que hacemos con el curso del cierre del ejercicio y en la práctica el cierre del ejercicio, lo que hacemos, y es lo que tenemos que comprender hoy, es hacer como una evaluación y un análisis de todo lo que hicimos durante el ejercicio. Aquí no se trata solamente de revisar los procedimientos de cómo se hace el cálculo, ni tampoco se trata de saber las fórmulas para hacerlo, sino se trata de algo más complicado y más profundo: darle seguimiento y control a la actividad realizada. Porque podemos tener una serie de actividades desarrolladas, pero en la práctica no las llevamos a cabo. Se nos olvidó, nos faltó, o nos dimos cuenta que había una disposición normativa que no aplicamos o no registramos contablemente en su momento. Entonces, el cierre del ejercicio es precisamente eso, es un análisis de las actividades que realizamos para darnos cuenta cómo llegamos a esos resultados. Técnicamente no debería de ser este cierre del ejercicio una práctica al final del año o al final de nuestra actividad. Esta práctica debe de ser una actividad constante y mensual. Constante seguimiento y seguimiento mensual para que identifiquemos qué errores cometimos y en el cierre del ejercicio no tengamos consecuencias de ello. ¿Qué vamos a hacer con nuestro ejercicio? Pues en el ámbito financiero, pues se trata de que tengamos datos para que podamos proyectar acciones y optimizar nuestras cargas fiscales. Pero el elemento fundamental, y se los comento, no es ni siquiera el conocer la norma. La norma es un elemento fundamental para ello. Pero en este trabajo, lo que tenemos que desarrollar es cómo elaborar los documentos que conocemos como cédulas, ¿sí? Nuestros papeles de trabajo para cerrar el ejercicio, ¿sí? Si no tenemos nuestros papeles de trabajo, de nada nos sirve conocer la norma. Queremos darles a conocer la necesidad precisamente de cómo hacer ese cierre del ejercicio. Pero también tenemos que tomar conciencia sobre las implicaciones que conlleva no prevenir ese resultado fiscal. Porque seguramente la empresa no tiene utilidad
Pero como registramos mal, como no recopilamos la información, como no tuvimos los contratos, como no tuvimos los FDIs que estaban en el sistema, pero ya estaban cancelados, entonces el hecho es de que tenemos información falsa que puede repercutir en la economía de la empresa y por lo tanto repercute en la economía del empresario. Por eso en esta plática vamos a plasmar algunas recomendaciones para realizar el cierre del ejercicio. ¿Cómo y qué debemos hacer para realizar ese óptimo cierre del ejercicio? Pues lo vamos a ir desarrollando durante esta plática. Un elemento que vamos a tener con nuestros compañeros es que primero vamos a revisar los ingresos acumulados. Y entonces vamos a volver a los conceptos clave. No todos los depósitos que tenemos en una cuenta son ingresos. Pero no todos los ingresos, cuando ya dejaron de ser depósitos, en realidad son ingresos acumulables. ¿Sí? Y también vamos a conocer, y más que conocer, vamos a recordar qué elementos forman parte de los ingresos acumulables. Los anticipos de clientes, por ejemplo, son un ingreso acumulable. El ajuste anual de inflación o por inflación es un ingreso acumulable. Es un elemento que dejamos siempre fuera y en el ejercicio pues no lo vamos considerando sino hasta que cerramos el ejercicio. Después tenemos los ingresos por ventas. Todos los ingresos por ventas son acumulables. Y algo que forma parte de la contabilidad desde hace 3 años en la ley de impuestos de la renta como en el código, es que debemos hacer la conciliación contable, porque forma parte de la contabilidad como un elemento, pero también tenemos que aprender a desarrollar la conciliación de nuestros comprobantes fiscales, porque tenemos comprobantes fiscales que los tenemos ahí, o no provisionamos o no cancelamos comprobantes que no tenían ya ninguna razón de ser, pero para la autoridad van a representar un ingreso. Seguramente no lo cobraste con la cuenta bancaria, sino te lo pagaron en efectivo o te lo pagaron en especie. Y también vamos entonces a recordar qué y cómo se generan los ingresos, no solamente bajo la figura de los depósitos. Y también tenemos que aprender y recordar en esta plática cómo tenemos no solamente ingresos, sino también qué deducciones autorizadas tenemos. Por ejemplo, para reducir nuestros costos, tenemos un costo de ventas que implica también una deducción. También vamos a deducir los sueldos y los salarios. Y acuérdense que los sueldos los vamos a deducir en un porcentaje para efectos de seguridad social. Y también un elemento fundamental para la autoridad es revisar los asimilados a salarios, porque en la práctica muchas empresas no enteran el impuesto sobre la renta por ese servicio. También forman parte de nuestras deducciones autorizadas las cuentas incobrables. Y tenemos que revisar dentro de esas deducciones qué elementos cumplen las deducciones para que puedan ser deducibles o no ser deducciones que nos puedan negar la autoridad. Y elementos que hemos empezado a trabajar desde el año 2005 a la fecha, que no son nuevos, que no se trata de elementos nuevos, son elementos de materialidad de las deducciones, como razón de negocio, que tenga una utilidad para la empresa en realidad. Y sobre todo, este curso nos va a enseñar la necesidad de los controles internos en la empresa. No hay control interno, no tenemos una buena contabilidad y no tenemos un resultado fiscal correcto. También vamos a conocer elementos y a recordar elementos que tienen que ver con la declaración en el ejercicio de la PTU, porque acuérdense que la podemos comenzar a integrar en nuestros pagos provisionales a partir de cada año en los meses de mayo, ¿sí? Y otro elemento fundamental es que como todos esos elementos que los tenemos sueltos en cada mes,
los tenemos que colocar en nuestros papeles de trabajo porque forman parte fundamental de ese informe, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué base o qué apoyo nos va a representar las pérdidas fiscales? ¿Qué va a representar en nuestra declaración anual cuando hacemos la suma? Las cuentas fiscales de capital, la CUCA, la CUFIN, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio. Bueno, yo les comentaba. ¿De qué estamos hablando cuando nos preparamos para el cierre del ejercicio fiscal? En esencia, estamos hablando de nuestros papeles de trabajo para reportar lo que hicimos durante el año. Y el cierre del ejercicio fiscal no existe si no tenemos papeles de trabajo y si no tenemos un registro contable paso a paso, ¿sí? Entonces, normalmente les comento de una forma quizás equivocada, las empresas comienzan a prepararse para el cierre del ejercicio hasta el final del año. Y por un error que hemos aprendido en la práctica contable y la práctica legal fiscal. Como siempre nos dicen que el ICR, que el impuesto sobre la renta, es un impuesto anual, ¿sí? Y que hacemos pagos provisionales a cuenta del ejercicio, en la conciencia del contador se va formando la figura de que, pues esa cuenta, ¿no? Entonces yo cuando llegue el momento, entonces voy a preparar todo el cierre y entonces empiezan a hacer contabilidad y empiezan a recopilar información. Pero ese es un error, porque la autoridad fiscal lo mismo puede hacer una auditoría por un ejercicio, o sea, un año, o la puede hacer por periodos de un mes, 2 meses, 3 meses. Nuestra obligación es tener al día la contabilidad y estar constantemente haciendo el ejercicio de tener al día nuestra información. Cuando la tenemos de las dos formas, lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal, al final del ejercicio, pues es en estos meses, sobre todo octubre, noviembre, diciembre, es cuando el contador comienza a corregir las cuentas, comienza a calcular otra vez su pérdida o utilidad fiscal y entonces va pensando cuál es la base del impuesto a pagar. Dice, ¿cuánto vamos a pagar de IVA o ICR con los anticipos que hice? Acuérdense que el IVA es definitivo, pero el impuesto sobre la venta es a cuenta. Pero algo que es muy peligroso es que nuestros empresarios no conocen esta práctica y dejan todo en manos del contador. Y no es que el contador tenga solamente la responsabilidad también es del dueño de la empresa, de los accionistas de la empresa, del CEO de la empresa. Porque cuando tú le dices al cliente en el mes de marzo, es que vamos a cerrar con utilidad, o cerré con utilidad en diciembre, el coeficiente de utilidad le implica un pago adicional al cliente. Y entonces lo que tenemos que darle a conocer a nuestro cliente es desde antes de que cierre el ejercicio, en qué situación nos encontramos, qué errores se están cometiendo o qué podemos hacer para disminuir ese coeficiente de utilidad. Porque acuérdense que pagamos el impuesto del impuesto sobre la renta en relación al coeficiente y ya lo explicaremos más adelante. Entonces, el cierre del ejercicio junto a nuestros papeles de trabajo implica dejar todo listo para el nuevo periodo, ¿sí? Estar listos para el cierre. Entonces, entre las cosas más importantes que tenemos que hacer es tener nuestras cédulas, como lo vamos a explicar más adelante, y con esas cédulas vamos a comprobar que todas las operaciones estén contabilizadas. Y entonces vamos a diseñar o rediseñar nuestros asientos de ajuste. Vamos a acomodar nuestras cuentas, vamos a reclasificar nuestras cuentas, porque seguramente por algún error humano coloqué un registro en otro punto que no iba en mi contabilidad. También nos permite el cierre del ejercicio saldar las cuentas de ingresos y gastos. A veces equivocadamente sí lo pagamos,
pero no lo registramos o no lo aplicamos. O tuvimos un ingreso y no lo registramos. O simplemente tuvimos un ingreso o tenemos un gasto y no está provisionado. El objetivo es que ese saldo de cuentas nos permita tener un resultado fiscal más correcto e identificar, como yo les decía hace unos momentos, qué cédulas nos van a permitir aplicar correctamente el cierre del ejercicio, si tenemos pérdidas, si tenemos ganancias. Y al final tendríamos un asiento de cierre. Podemos decir, no sé, en los primeros días de diciembre, oye, yo ya tengo este panorama y seguramente voy a tener mucha utilidad o seguramente voy a tener mucha pérdida. Es importante también para las nuevas generaciones que no nos confiemos en que los programas de contabilidad elaboran en forma automática los balances y la cuenta de pérdidas y ganancias en forma automática, ¿sí? E incluso el sistema está confeccionado de tal forma que él solito hace asientos de ajuste, ¿sí? Pero el sistema va a ser el resultado con los datos que tiene. Si los datos con el que alimentamos el sistema están mal cargados, pues el resultado que nos va a arrojar el sistema va a ser incorrecto. Al final de cuentas, el sistema electrónico pues es un robot, es una máquina que da resultados en razón de lo que les damos. Ninguna máquina va a superar, ¿sí?, a la mente humana. Ninguna máquina. Y ninguna máquina va a conocer la información que nosotros preparamos. La máquina solamente registra la información que le damos, ¿sí? Y para ello, algo que siempre les he comentado y siempre les he recomendado, es que no se puede hacer una contabilidad ni obtener un resultado fiscal si no conocemos el negocio. Porque podemos tener dos negocios al mismo tiempo, dos constructoras al mismo tiempo, dos constructoras que hacen edificios a las cuales fueron asignadas las mismas características y por la misma empresa. Pero la conducta de cada empresa es diferente. La toma de decisiones de cada empresario es diferente. Si no conocemos la situación del negocio, nuestro resultado contable y nuestra declaración del ejercicio serán incorrectos. Esperamos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.